Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor por hoy, lunes 27 de noviembre de 2023, que nos permite continuar con el estudio de su palabra. Estamos en el capítulo 32. Hoy nos toca desarrollar el estudio de la segunda parte de este capítulo precioso, que es el Cántico de Moisés. Y bueno, vamos a ver desde el versículo 28 hasta el último, que es el versículo 52. El cántico de Moisés estaba destinado a inculcar en los israelitas la idea de que toda su existencia era resultado de la fidelidad y la misericordia de Dios. Únicamente el Señor los vio y los sostuvo. La reacción de Israel, por otra parte, fue en gran medida la de maldad y de la insensatez. El cántico concluía advirtiéndole a Israel que la futura infidelidad, rebeldía y apostasía traería los severos juicios de Dios sobre la nación. Debía preservarse esa profecía en forma de cántico como la advertencia de Dios para las generaciones posteriores. Entonces, como podemos ver, amados hermanos, es una gran verdad que memorizarse los cánticos es muchas veces más práctico que memorizarse textos bíblicos, ¿no? Y una manera práctica, objetiva del Señor es que a través de Moisés nos muestra este cántico precioso que habla sobre todo describiendo a nuestro Dios misericordioso, bondadoso, pero a su vez también describiendo al pueblo de Dios con una insensatez tan grande que no va pues en respuesta a lo que es en realidad el Señor en esas características divinas que tiene. Vamos a hacer un empalme leyendo brevemente lo del estudio el lunes pasado. Vamos a leer brevemente del versículo 19 al 27, ¿no? Y dice, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, quería cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Esos es los versículos del 19 al 27 que habla sobre la reacción de Dios, ¿no? Cómo se retira y castiga en un juicio a Israel. Ahora vamos a ver este, del versículo 28 al 43, ¿no? Esto habla de los hijos de Dios son insensatos y el Señor declara su caso y hace un alegato a Israel. Vamos a leer para hacer después los comentarios del versículo 28 al 43. Dice, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10.000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Lo que les está preparado se apresura, porque Jehová
juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no quede ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus dioses y bebían el vino de sus libaciones. Levántese, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano, y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada, y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos, y daré la retribución a los que me aborrecen. Embregaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Como podemos ver, todos estos versículos en realidad es una declaración de su caso y hace un alegato a Israel, el Señor. Y en verdad también se puede considerar como cómo llega la inconsciencia a los hijos de Dios. Totalmente obsesionado por la religión idolátrica, el pueblo de Israel carecía de dos cualidades básicas para el pacto, el amor y la lealtad. Ya ni siquiera pensaba en las cosas más importantes de la vida. Son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento, como dice el versículo 28. Es increíble que cuando han sido derrotados por sus enemigos menos poderosos, no se han sentado a meditar sobre el motivo preciso de su derrota. Si el enemigo los hubiera superado en número, su derrota hubiera sido comprensible. Pero hubo ocasiones en las que pasó exactamente lo contrario. Hubo episodios en los que Israel gozaba de un mayor número de soldados, de más recursos, de una posición ventajosa, de una estrategia superior y a pesar de ello fueron derrotados. Tras estas batallas humillantes, nunca se les pasó por la cabeza la posibilidad de que habían perdido la batalla solo porque su roca les había vendido, como dice el versículo 30. ¿Cómo era posible que un solo soldado pagano persiguiera a miles de israelitas a menos que Dios hubiera retirado deliberadamente su ayuda a su pueblo infiel? Es que nunca se les ocurrió algo así. No podrían haber aprendido algo sobre Dios y sobre sí mismos a partir de sus errores y fracasos. Se habían vuelto a otra roca, habían descansado en ídolos prohibidos, de modo que al apartar su poder invencible, el Señor les había entregado a sus inútiles sucedáneos de Dios. Era la única manera de hacerles recuperar la cordura. Los israelitas irreflexivos habían sido engañados por fuerzas demoníacas que les introdujeron a pensar que las deidades cananeas de la guerra podían hacer algo por ellos en la batalla, pero no se habían dado cuenta de que el peor enemigo de Israel estaba adentro, era interno, no externo. Su dependencia de dioses paganos era el enemigo secreto. No los invasores militares, sus dioses inútiles les habían dejado en la estacada, porque nunca habían pensado seriamente en su origen diabólico, su impotencia moral, su naturaleza maligna o su potencial destructivo. La referencia condenatoria a la vida de Sodoma y a los campos de Gomorra, como dice el versículo 32, manifiesta a las claras sus profanaciones sexuales en los templos idólatras cananeos. El pueblo israelita apóstata imagina vanamente que su fidelidad a esos dioses de la fertilidad aumentará la cosecha de sus uvas, pero sus vides darán frutos venenosos. Todas las formas de autosatisfacción que ignoran a Dios no solo son insatisfactorias, sino que en última instancia son venenosas, como el vino que es venenos de serpientes y ponzoña cruel de áspides, como dice el versículo 33. Las bendiciones del diablo son maldiciones encubiertas. Ese pueblo necio había cambiado la sangre de la uva por racimos muy amargos, pero es propia de la experiencia humana. Sin embargo, a pesar de esta increíble deslatar, falta de amor, desobediente y absurda, Dios tiene su propia manera de llevar a sus hijos infieles, como dice el versículo 20, al lugar del arrepentimiento, el perdón y la esperanza.
Los versículos del 34 al 43 nos hacen notar acerca de la promesa de la misericordia de Dios en este cántico. Sus hijos dicen no ama, pero Dios sigue amándoles. Por amor de sus siervos se arrepentirá, como dice el versículo 36. Ellos son desobedientes, pero Él sigue siéndonos fiel, reafirmando su nombre del pacto y su naturaleza como el gran yo soy. Ellos son inconscientes, pero Él actúa soberanamente en sabiduría perfecta. Los enemigos de Israel son arrogantes y fuertes, pero a su tiempo su pie resbalará. Dios sabe exactamente cuál es el momento idóneo para intervenir y salvar. Asegura a Israel que tras los acontecimientos aparentemente caóticos de la vida humana hay un propósito sabio y providencial. Sus planes para Israel están guardados consigo, sellados en sus tesoros. Esta misericordia soberana de Dios se revela en cuatro facetas importantes de la renovación espiritual. El Señor manifiesta nuestro pecado, como habla del 34 al 38, promete nuestra liberación, que habla en el 39 al 42, inspira nuestra alabanza y garantiza nuestro perdón, como dice el versículo 43. Dios manifiesta nuestro pecado. Vamos a ver este comentario. Antes de poder perdonarnos una transgresión, hay que identificarla, condenarla y confesarla. Dios está furioso por el pecado, pero tiene misericordia del pecador. No pasa por alto ni tolera la ofensa, pero sin duda alguna puede perdonar al ofensor. La ira y el amor no son características excluyentes, sino complementarias de la naturaleza divina. Jehová juzgará a su pueblo y por amor de su siervo se arrepentirá. Además, Dios no solo manifiesta nuestra iniquidad, sino también nuestra impotencia, nuestra falta total de potestad para enderezar las cosas. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda siervo ni libre, vendrá a su lado no solo como juez, sino como amante, sanador y vencedor. Nosotros pecadores hemos de ver cómo se acaban por completo nuestros recursos, admitir nuestra impotencia moral y luego confesar nuestro craso error, nuestra costosa deslealtad, antes de poder ser limpiados, perdonados, reconciliados y bendecidos. La gracia no es barata. Dios nos invita a mirar cara a cara a nuestros dioses sustitutivos y ver lo realmente inútiles que son cuando tenemos una verdadera necesidad. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? Levántese, que os ayude y os defienda. Y Dios hace una promesa de liberación. Ved ahora que yo soy. La elección del título yo soy para Dios es sensible y deliberada. El nombre recuerda el incidente de la zarza ardiente y la obra salvadora del Éxodo. Recuerda a los israelitas la misericordia de Jehová para con los individuos pecadores, no solo para con las comunidades esclavizadas. El yo soy se dio a conocer compasivamente al Moisés culpable, incapaz y temeroso. No hay dioses conmigo, recuerda al pueblo la afirmación del pacto en el Decálogo, ¿no? En los 10 mandamientos. Dios nos librará de nuestros pecados, pero solo bajo sus condiciones. Debemos reconocerle como nuestro único libertador, el único con poder para matar y dar vida, herir y sanar. Dios levanta sus manos como haciendo un juramento y declara que vencerá a nuestros enemigos y garantizará nuestra salvación. Dios inspira nuestra alabanza. En el 34a, como es natural en un cántico popular, este concluye con una nota de alabanza y de promesa que invita a responder a cada israelita individual. Alabad, naciones, a su pueblo porque él hará expiación. La exaltación final no consiste en cosa vana, sino en vuestra vida. Por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra. Si la recibimos genuinamente, aplicad a vuestro corazón y la obedecemos bien. Querremos alabar y regocijarnos en las obras poderosas de un Dios tan incomparable, confiable e invencible. Dios garantiza nuestro perdón en el 43b, ¿no? Él hará expiación por la tierra de su pueblo, literalmente su tierra, su pueblo. La palabra expiación que aparece aquí pertenece al lenguaje del sacrificio. Los rebeldes idólatras habían sacrificado en templos paganos, pero estas ofrendas prohibidas no consiguieron nada. La expiación aquí descrita indica lo que está cubierto, limpio, expiado.
Aunque este pueblo tan duro ha roto las promesas del pacto, entristeciéndole, Jehová no incumplirá su promesa. Su mano alzada da testimonio a la tierra y a los cielos de que su juramento es fiel. Vivo yo para siempre, que dice el versículo 40, que su perdón está asegurado. Y la última estrofa del cántico es un paradigma de su forma de tratarnos. Él nos limpiará de nuestros pecados, todos y cada uno de ellos. Él los cubrirá tan completamente que no podrá acosarnos en la tierra, ni recordarse en el cielo. El cántico descubre el pecado humano, solo para que Dios pueda encubrirlo. La revelación es un elemento esencial para la expiación. Todos los intentos de ocultar o disfrazar nuestros pecados son, en última instancia, futiles. Dios lo ve todo ahora y sin duda también lo verá en el futuro. Nuestros pecados son casi audibles y claman en contra de nosotros. Solo Dios puede silenciar al acusador y asegurarnos que borrará para siempre el pecado. A lo largo de los siglos cambiantes, el pueblo que entonará este cántico recordaría una verdad inmutable, que el Dios que los amó no dejaría de restaurarles. Acá vemos, inspirado por el Espíritu de Dios, Moisés es un maestro a la hora de comunicar. Uno de los aspectos más impresionantes del cántico es la habilidad con la que Moisés emplea una amplia variedad de formas literarias para hacer que el pueblo se arrepienta. Aquí podemos percibir su arte al usar los recursos. Podríamos resumir el canto de Moisés, ¿no? Desde el versículo 1, la orden. O sea, hay un recurso que dice, o sea, ordena, escuchad. Después la exhortación, goteará mi enseñanza. La ilustración hace de lo que sucede con los fenómenos. La lluvia, rocío, llovizna, grama, hierbas. La declaración, Él es la roca. La invitación, pregunta a tu padre y Él te declarará, como dice el versículo 7. La descripción, la tierra de desierto, el yermo, el águila, en el versículo 10. La acusación, has engordado, te olvidaste de la roca, que habla el versículo 15 y 18. La advertencia, haré, que habla del 21 al 24. La interrogación, ¿así pagáis? ¿Cómo podría uno perseguir? ¿No tengo yo esto guardado? ¿Dónde están tus dioses? El recuerdo, finalmente, por ejemplo, el uso penetrante de sucesos históricos para desenmascarar los pecados contemporáneos. El cántico quiere que su última palabra no sea una descripción del pecado humano, sino de la gracia divina. Las últimas líneas exaltan el carácter de Dios como alguien único. El 39, parte A, dice el poderoso. La parte B, compasivo. La parte C, confiable. Y en el versículo 40, vivo, eterno para siempre, soberano. Él hará y misericordioso. Está en el 43. Con semejante Dios, los israelitas pueden entrar en Canaán aún sin Moisés, sabiendo con seguridad que el Señor que ha formulado tales promesas es más que suficiente para satisfacer sus necesidades futuras. Y acá vemos los versículos del 44 al 47, ¿no? Dice, vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces, teniendo a su lado a Josué, el compañero que dentro de poco se encargará de su trabajo, Moisés exhorta públicamente al pueblo para que responda no solo a la advertencia intemporal de este cántico, sino a toda la enseñanza de esta ley, de la que el cántico es una conclusión. El líder que se va les y nos recuerda que toda la palabra de Dios debe recibirse personalmente. Aplicad vuestro corazón,
compartirla fielmente, mandad a vuestros hijos y obedecerla cuidadosamente. No son las palabras vanas de meros hombres, ni siquiera las palabras apasionadas de un líder consagrado, sino las palabras de vida del propio Dios. Él sabe que su pueblo no podrá disfrutar de la vida en los días venideros si optan deliberadamente por ignorar el mensaje que Él les ha dado con amor. Este pasaje nos recuerda a nosotros el gran encargo que tenemos ahora como cristianos de ser testigos, ¿no? Como el Señor nos decía antes de irse, encargándonos la gran comisión. Y dice que debemos ser testigos para ser discípulos, dice, en toda la tierra. Esto nos desafía a cada uno de nosotros, porque en verdad en este cántico él le resume lo bueno que ha sido el Señor, o sea, con ellos, sacándolos de la tierra de su condición de esclavos y llevarlos, estando ya próximos para entrar a la tierra prometida, ¿no? Y la última parte es el mandato final de Dios a Moisés. Vamos a leer brevemente los versículos del 48 al 52, ¿no? Dice el mandato final de Dios a Moisés. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarín, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Como podemos ver, un poco difícil a veces de comprender este pasaje, pero es una gran verdad, o sea, que Dios no se complace muchas veces, como dice un solo error, el gran sabio Salomón escribió, un solo error hace perder muchas cosas, ¿no? Y como que aplicáramos esto en esta enseñanza, en esta parte final de este capítulo 32, que es como dice, solamente a Moisés se le permite ver, y ahí prácticamente muere. Y bueno, eso va a ser materia de otro estudio, otro comentario. Entonces, la vida de Moisés es un ejemplo enriquecedor para todos nosotros, pero si nos limitamos a exaltar sus virtudes, no estaremos atendiendo a la enseñanza de la Escritura ni a las grandes personalidades de la Biblia. Moisés no estaba exento de errores. La Biblia es un libro honesto y no hace nada por ocultar el hecho de que sus personajes más destacados fueron pecadores, como nosotros. Solo hubo uno que no cometió ninguna transgresión. Todos cometieron errores, algunos de ellos tremendamente graves, pero en su justicia Dios manifestó sus pecados y por su misericordia los lavó, a pesar de sus éxitos únicos, ¿no? Moisés distaba de ser perfecto y los fracasos del siervo de Dios se incluyen deliberadamente en su biografía. Sin esta honestidad y este realismo, las historias de los grandes personajes bíblicos nos intimidarían en lugar de inspirarnos. Nos darían la impresión de que todos esos grandes hombres y mujeres llevaron unas vidas intachables, lo cual los situaría totalmente fuera de nuestro mundo. En lugar de ello, al leer la Biblia, nos encontramos con la enormidad de sus pecados, además de con la integridad de su fe, porque también podemos ver ese capítulo precioso de Hebreos 11, ¿no? De todos estos hombres, como dice, con la misma naturaleza de nosotros. La prohibición de que Moisés entrara en la tierra parece deberse a dos motivos principales: los pecados del pueblo y los suyos propios. Se debía sin duda alguna a los pecados del pueblo. Notemos el uso repetido a causa de vosotros. Todo iba destinado a enseñarles una lección sobre la responsabilidad colectiva cuando pecamos. Aparte de nosotros, se ven afectadas otras personas. Sin embargo, esta prohibición se debió también al propio pecado de Moisés, para darle una lección sobre la responsabilidad personal. Hemos de observar la naturaleza de ese pecado para así admitir su gravedad en nuestras propias vidas. En este momento crucial de la historia existe una sorprendente ambigüedad que probablemente es intencionada. Es posible que hubiera más de un motivo por el que no se les permitió entrar en la tierra en compañía de los otros israelitas.
Quizá lo que se pretende es que examinemos nuestros propios corazones en lugar de suponer que conocemos el suyo. La historia bíblica sugiere que es posible que intervinieran diversos factores, cada uno de los cuales jugó un papel en su exclusión de Canaán. Quizá lo que le pidió entrar en la tierra fue la ira. La narrativa nos retrotrae, o sea, nos hace una retrospectiva del incidente de Meriba de Cádiz, que está en el libro de Números 20. El Señor dice, Moisés, que no me santificaste en medio de los hijos de Israel, ¿no? La ocasión se describe en Números 20, cuando los hebreos se encontraron sin agua en el desierto, aquel fue un momento duro para Moisés. Tenía una gran presión emocional a echar de menos a su familia, acababa de perder a su hermana Miriam, además el pueblo se enfrentó a Moisés y Aarón por la carencia de agua. Murmuraron que por su culpa habían salido de Egipto y estaban a punto de morir en el desierto. El Señor da instrucciones detalladas a Moisés sobre lo que debe hacer. Debe reunir todo el pueblo y tomando el báculo de la autoridad que Dios le ha dado, hablar a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua. Moisés debía hablar a la roca, pero en lugar de ello la golpeó con el báculo, posiblemente motivado por el enfado al ver la actitud rebelde e insubordinada del pueblo. Quizás se le llenó el corazón y la mente de aquel temperamento apresurado de tiempos pasados, de tal modo que de repente y sin avisar le superó. Una cosa está clara, no deberíamos asumir que los pecados superados de otros tiempos ya no tienen la capacidad de volver a tumbarnos. Quienes piensan que están firmes, vigilen que no caigan. Dependemos totalmente del Señor para obtener fuerzas hasta los últimos momentos del día que se va. Así que, amados hermanos, creemos que esta historia, que lo hemos estudiado en el libro de Números, acá en este capítulo 32, con el cual se finaliza, ¿no? Acerca de lo que le sucede a Moisés, creo que nos debe llamar a nosotros a meditar, a reflexionar, que efectivamente a veces debemos recordar siempre que nuestra naturaleza pecaminosa está, ahí está, como se dice, viva, ¿no? Y nosotros debemos exponernos siempre a su palabra, porque dice que su palabra es la que tiene poder de transformar el alma, porque todas las cosas prácticamente que de nuestra naturaleza carnal está prácticamente viva, pero tiene que morir poco a poco por inanición, porque nosotros somos reflejo, ¿a quién alimentamos más? ¿A nuestra carne, a nuestra alma? ¿No? Y un poco contradictorio, un poco de tristezas. Yo siento personalmente que Moisés, siendo un hombre, un líder que prácticamente dedicó 40 años de su vida a tratar de obedecer al Señor para llevar a su pueblo de su condición de esclavos a la tierra prometida. Y miren, cuando ya estuvo a un paso de llegar a la tierra prometida, el Señor le dice que no entrará a la tierra prometida. Un poco duro, amados hermanos, pero bueno, nosotros lo único que nos queda es respetar la soberanía absoluta de Dios. Y todas estas historias es un ejemplo para nosotros, para que, como dice Primera de Corintios, ¿no? Todas estas historias acontecieron, están escritas, ¿no? Quiero cerrar con esa porción, que lo tengo en el libro de, bueno, todos conocemos esa porción que está en Primera de Corintios 10:11. Vamos a leerlo para terminar. Dice, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? Entonces, dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. O sea, nos recuerda, pero también el Señor nos dice que no les voy a dar una prueba más de la que podemos soportar. Creo que esa carga, esa prueba que tuvo Moisés, cuando Dios le ordena que tenía que morir, podemos ver que efectivamente el Dios no se equivoca al tener una apreciación de lo que era Moisés, porque él dice, era el hombre más manso de la tierra. ¿Cómo sería mostrada la mansedumbre cuando Dios le decreta prácticamente su muerte? Y él no dice Señor, o sea, no cuestiona para nada. Entonces pone de manifiesto esta historia de que Moisés
efectivamente era un hombre bien tratado y que después nosotros sabemos que él está en el libro de Hebreos como uno de los personajes más connotados y reconocidos por toda esa encomienda que Dios le encargó y lo hizo fielmente, ¿no? Aún cuando hemos visto ya que efectivamente pecó, pero vemos si ponemos en la balanza que fue Moisés un hombre de Dios, ¿no? Gracias, amados hermanos, por esta oportunidad de meditar en su palabra. Este capítulo es precioso y la verdad que debemos continuar abrigando esa esperanza de que todas estas historias que estudiamos, que a veces lo enfocamos un poco más detalladas, especificando los puntos, es para que a nosotros no nos acontezca estas cosas como dice la epístola de Corintios. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro, sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias, corazón puro, sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro, sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro, sin vanidades, enséñame a amar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar, pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor, pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor, pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo